Bueno, muy bien. Estamos comenzando aquí la grabación eh, de la segunda parte de la quinta clase del primer año, tanto del pregrado como del posgrado, eh, siendo el día miércoles 8 de abril del 2026 en el primer turno. Eh, Y como siempre, le doy espacio muy breve, por favor, a quienes no se hubieran presentado hasta ahora en este curso, pero que se hayan anotado, siempre que se hayan inscrito como alumnos, pero no se hayan presentado en clases anteriores. ¿Hay alguien en esa condición? ¿Quiere abrir cámara, micrófono y presentarse? Tiene que levantar la mano o, bueno, abrir micrófono, cámara directamente. Bueno, si nadie está para presentarse, entonces vamos a comenzar directamente con la clase. Estamos dentro del tema de medicina oriental, eh, ya como cerrando el tema de las generalidades de los cinco elementos, para ya después adentrarnos en la parte más exhaustiva del diagnóstico. Eh, Hemos visto el tema del yin y el yang, hemos visto el tema de los cinco elementos. Y ahora falta ver, vamos a hacer un pequeño repaso de cinco elementos y vamos a ver también especialmente algo muy interesante, que es como la frutilla del postre, yo lo he llamado así, que es la transmutación de emociones negativas en positivas en base a los cinco elementos. Espero que les guste ese tema. Vamos a compartir pantalla en principio. ¿Están escuchando bien todos? Y se lo escucha bien. Sí, sí. Sí, Sí, se escucha bien. sí, sí, sí. Perfecto. Vamos a empezar a ver entonces, primero una apretada síntesis de lo que hemos visto de cinco elementos, algunos aspectos salientes, y puntualmente más le vamos a dedicar a la transmutación de emociones negativas en positivas, en base a tres inventos o, bueno, como le quieran llamar, algo que pude canalizar o no me gusta usar mucho la palabra crear porque siento que muchas de las cosas que brindo no son de mi creación, son algo que fue como soplado, ¿no? Que fue como brindado como un obsequio para compartirlo con todos. En este caso con ustedes, pero con toda la gente que pueda estar interesada y que siempre, y que sienta que les sirva. Que son el masaje Yen para vertebrales, la hidroterapia de Colon Yen y también la meditación de la muerte y la vida. Son las tres, eh, digamos, acciones o este, eh, eh, servicios que brindamos, que ofrecemos, donde se hacen en las tres justamente la transmutación de emociones negativas y positivas en base a estos cinco elementos, en base al mapa que pude plasmar, desarrollar, bajar de los cinco elementos en la espalda, de los cinco elementos en el colon, también incluyendo todo esto en esa tan linda meditación de la muerte y la vida que a cerca de 40.000 personas más o menos, muchos de ellos me han dicho
que les ha cambiado la vida. ¿Ok? Para bien. Espero que a muchos de ustedes también. Vamos a ver si la podemos hacer hoy o no, depende de cómo andemos con el tiempo. Bueno, 5 elementos y transmutación de emociones negativas en positivas, diagrama dinámico, estrella de los 5 elementos, un sistema ancestral que revela las relaciones entre fuego, madera, agua, tierra y metal, su aplicación terapéutica para transmutar emociones negativas en positivas. El diagrama dinámico, estrella de los 5 elementos, un diagrama que muestra las relaciones entre los 5 elementos en un formato de estrella. Cada elemento está en un cuadro con sus propiedades. Las líneas conectan los elementos en un ciclo de generación y otro de. El número de cada elemento son los números clave para determinar la energía predominante de cada persona según su año natal. Pero esto no tiene una gran importancia, aunque es una de las cosas que a ustedes más les ha gustado. Pues es solo uno de los factores que predisponen el tema del año. Digamos, la energía vinculada con el año natal es uno de los elementos nomás que inciden. No es el único, pero sí es interesante conocerlo. El elemento fuego, como ustedes recordarán, corresponde el, eh, el corazón y el intestino delgado, pero también el único elemento que tiene otros 2 meridianos de acupuntura, que son el maestro de corazón o gobernador de corazón o pericardio, y el otro que es circulación, sexualidad, también llamado triple recalculador. El color que corresponde es el rojo, el sabor que corresponde es el amargo, y lógicamente la época del año en la cual prevalecen los trastornos vinculados con el corazón, como el golpe de calor, se ve en el verano, y las diarreas estivales que afectan al intestino delgado. La madera, eh, que corresponde al hígado y a la vesícula biliar, se relaciona con el color verde. El color verde eh, y el sabor que corresponde es el ácido saludable, como por ejemplo el limón. Y como dijimos, la estación del año donde se brotan los árboles, donde generalmente muchas plantas largan sus primaverales brotes, es justamente la primavera. Es donde más viento hay. El agua corresponde al elemento eh, que se relaciona con el riñón y con la vejiga. El color sería el azul y el negro, y la estación el invierno. A la tierra le corresponde el estómago, vaso, páncreas, color amarillo, sabor dulce. La estación sería la canícula, o sea, el periodo de cambio de estación. Los últimos 9 y primeros 9 días de cada estación. Y al elemento metal, por último, que corresponde al pulmón e intestino grueso, la piel, el sistema inmunológico también, el color blanco. El sabor, no, acá hay un error, quise corregir a Andrea en el texto, pero no en esta parte. El sabor no es el fracaso. El El sabor, picante. el sabor es el picante, salvo que por tanto picante terminen fracasando. Este es un error que no lo vi en esta parte, pero sí lo vi en la otra. Bueno, la estación que corresponde es el otoño, el de las canículas, y el fin de cada estación. La más importante es el fin del verano, lo que sigue al fin del verano es el otoño, que nos estamos entrando aquí en el hemisferio sur. Cada elemento posee propiedades únicas: color, sabor, estación, efectos climáticos, sentidos, órganos asociados y emociones características, tanto negativas como positivas. El número que ustedes habrán visto aquí, les recordarán o lo que estuvieron en las primeras clases: el 9 corresponde al fuego, el 3 y 4 a la madera, el 1 al agua, 2, 5 y 8 a la tierra, 6 y 7 al metal. ¿Cómo se llega a ese número natal? Sumando las 2 últimas cifras del año natal, siempre que hayan nacido después del 4 de febrero, después del día en el que ese año de nacimiento que tengan haya sido el año nuevo chino. ¿Okay?
en general es cerca del 4 de febrero. Si nacieron antes del 4 de febrero, consideren el año anterior. Por ejemplo, quien nació en el año 53, por ejemplo, 5 y 3, ¿cuánto da? 8. 10 menos 8 a lo que dé la cifra pasada a 1, a un solo dígito, hay que descontárselo a 10. Entonces, 10 menos 8 sería 2. Para decir que la persona que nació en el año 53 corresponde a la energía del elemento tierra, ¿ok? Eh, que se vincula con el estómago vasoplano. Y puede tener cierta tendencia a ciertas eh, afectaciones más típicas de su elemento. De cualquier manera, también esto sirve para las relaciones interpersonales, recordando que, como es la estrella de los instrumentos que ya hemos visto, los que están, digamos, adyacentes son más, o sea, la madre y el hijo son más afines, más fáciles del vínculo, que sería lo que sería entre abuelo y nieto. ¿Okay? La madre alimenta al hijo, el abuelo o abuela frena. En cambio, el ciclo de control y el ciclo generador. Primero el ciclo generador, después el ciclo. Bueno, pero acá estamos haciendo un pequeño repasito nada más, ya lo hemos visto en clases anteriores. El elemento fuego corresponde al sabor amargo, efecto climático del calor, el sentido del tacto. Al cereal le corresponde el maíz, que crece en el verano justamente. El miedo a crear, el bloqueo de la creatividad. Y el remedio sería la risa. Para el corazón tenemos, bueno, el color es rojo, la estación es verano, y sería el corazón, el intestino delgado, también los otros dos que les dije, que son el pericardio o maestro del corazón o gobernador del corazón, y el circulación, sexualidad o triple recalentador son los otros dos meridianos. Así como el ojo es la ventana del hígado, acá tenemos arriba, los teníamos todavía dividido. Empezamos directamente con el elemento fuego. Vamos a ver cada uno de los detalles después. El corazón, el intestino delgado y la lengua sería la exteriorización. Cuando el corazón se abre, sobre todo en la punta de la lengua, está muy relacionada con el corazón. Porque la lengua tiene diferentes localizaciones vinculadas con cada uno de los cinco elementos. Pero la punta de la lengua está más relacionada con el corazón. Y el tacto es el sentido, cada uno de los cinco elementos que corresponde a un sentido. El sentido del tacto es el que corresponde al elemento fuego, corazón e intestino. Las emociones y sentimientos que pueden estar relacionados con el corazón, los sentimientos, emociones negativas son el odio, la crueldad, la angustia, la ansiedad, la alegría superficial, la charlatanería, chabacanería, hedonismo, soberbia, arrogancia y también el estrés. Estrés, ansiedad, angustia, es lo que faltó colocar aquí. Estrés, faltó colocar angustia, ansiedad. Alegría superficial, la del el típico boludo alegre, como yo suelo definirlo, o el payaso que por fuera pone una gran sonrisa, pero por dentro está hecho pelota. Y también recuerden que la alegría en extremo, por ejemplo, de alguien que gana la lotería, puede llevarlo a generarse un impacto. ¿Okay? Una alegría desbordante. El elemento madera corresponde a hígado, vesícula biliar, el color verde, la estación primavera. El sabor ácido, especialmente ácidos de buena calidad como el limón, les dije. El efecto climático que prevalece en primavera sería el viento, y ya vamos a ver que el viento afecta al hígado por diferentes formas, sobre todo entrando la energía del viento por dos puntos de acupuntura que hay en la nuca. Que cuando hay viento, cuídense del
en la nuca. Protéjanse la nuca para no afectar el hígado. El hígado, la vesícula biliar, los ojos también están relacionados, son la ventana del hígado. Ayer vimos la clase justamente de oftalmología holística allí, dentro del marco del elemento madera desde el punto de vista occidental. Las partes blandas de las articulaciones, los tendones musculares, los ligamentos, los meniscos, cartílago, todo eso está regido por el hígado, por el elemento madera. Y las uñas también son manifestación del hígado. Según el tipo de patología que se ve en la uña, también se puede ir viendo qué tipo de diagnóstico hay en el hígado. Las emociones y sentimientos vinculadas con el hígado, vinculadas con el elemento madera, con la irritabilidad, la intolerancia, la bronca, ira, cólera, enojo, rencor, furia, violencia, pero también los rencores y la culpa, ¿okay? La impaciencia. Todo eso está muy vinculado al hígado. Por otra parte, las alergias son trastornos vinculados con el hígado, y fíjense que las alergias no son otra cosa que una forma de intolerancia. ¿Okay? Bien, el elemento agua corresponde al color azul y al negro, estación del invierno, efecto climático frío, el sentido de la audición, el equilibrio, por algo la oreja tiene forma de riñón, eh, digamos, el riñón se abre, la oreja, dicen los chinos. El equilibrio porque también en el oído interno es donde se tiene la regulación del equilibrio. El cereal que corresponde al invierno, el más grande de los cereales, que resta el frío, por el efecto calentante que tiene, es el trigo sarraceno. Que en realidad no es variedad de trigo, se lo conoce como sarraceno o alforfón, pero se lo menciona como trigo sarraceno, aunque no es una variedad de trigo en realidad y no tiene gluten. Que lo pueden comer perfectamente las personas con cereal. También las legumbres en general están regidas por el elemento agua, y especialmente es maravilloso el efecto que van a notar con el poroto aduki o azuki, depende del país, lo llaman aduki con D o azuki con Z, y el poroto negro también. Son maravillosos los efectos que tienen para el riñón. He visto gente de cuántas personas salir de diálisis, que estaban en diálisis o estaban a punto de entrar en diálisis y evitaron llegar a entrar en diálisis, haciendo la dieta del shake, poniendo hincapié en que todos los días toman por lo menos 2 cucharadas soperas de poroto aduki y el agua de cocción de las aduki a diario. Uno puede charlar con algunos de los compañeros, por ejemplo, la doctora Rubí López, que me ha organizado actividades en Esquel, de pediatra, hace un ratito estuvimos chateando con ella, con un chico que estaba, que tiene un problema de una enfermedad autoinmune, y ella se salvó de entrar en diálisis, estaba a punto de entrar en diálisis, y haciendo esto está normalizando prácticamente los valores de urea, de creatinina, de estado glomerular, y ya no alejándose totalmente de la posibilidad de llegar a necesitar diálisis. Los órganos que corresponden al elemento agua son el oído, el riñón, la vejiga, los huesos, los genitales internos. En la mujer sería útero y ovarios, y en el hombre sería próstata y testículo, que se consideran internos. Que en la vida intrauterina están eh, más arriba y bajan hacia el escroto en el momento de pero están ubicados en la vía intrauterina, donde están ubicados los ovarios. O sea, se considera genitales internos. Las glándulas suprarrenales también, todos los huesos del cuerpo están relacionados con el riñón, o sea, el elemento agua. Las emociones y sentimientos que se vinculan con esto son el miedo en general y sobre todo el miedo a vivir. El miedo a vivir muchos años para no llegar a ser un viejo gagá o una vieja gagá. No se acuerdan ni de cómo se llama.
el miedo a ser una carga para los seres queridos. Pero muchos otros tipos de miedos también se pueden vincular al riñón, aunque hay un miedo específico para cada uno de los 5 elementos, y eso es lo que les voy a preguntar a ustedes, que me cuenten cuáles son los miedos específicos, si es que esto lo aprendieron, porque es una de las preguntas de examen que van a tener si es que quieren rendir examen. ¿Cuáles son los miedos específicos para cada uno de los 5? El elemento tierra corresponde a estómago, vaso y páncreas, color amarillo, la estación canícula, o sea, fin del verano, pero también fin y principio de cada una de las 4 estaciones, los últimos 9 y primeros 9 días de cada estación. Corresponde al sabor dulce, a la canícula, sobre todo fin del verano. El efecto climático lo afecta más en la humedad. El sentido corresponde al gusto, con la boca, el estómago se abre en la boca. El miedo es el miedo a hacer, a actuar o a concretar con los pies en la tierra. Los órganos dijimos estómago, vaso, páncreas, órgano sería víscera del estómago. Y órganos vaso, páncreas, que vaso y páncreas funcionan como una unidad energética, por eso el meridiano de la acupuntura se llama vaso-páncreas. La boca y los músculos, pero la parte carnosa de la parte muscular de la carne y los tendones musculares están regidos por el elemento madera, o sea, por las emociones que corresponden a este elemento tierra, estómago, vaso, páncreas, son las preocupaciones, las dudas, el estrés, pero también la insatisfacción. Y el miedo, decimos el miedo a hacer, actuar o a concretar con los pies en la tierra. El elemento metal corresponde pulmón, intestino grueso, el color que corresponde es el blanco, la estación que corresponde es el otoño, el sabor que corresponde es el picante, acá es donde decía, también eso es fracaso, acá se dice corregir, pero en la otra parte no lo registré. Así que también hay que corregirlo. El efecto climático que afecta al aparato respiratorio en general y a los pulmones, y también al intestino grueso que está asociado con esto, y también a la piel, es la sequedad. O sea, como hay sequedad en la piel, hay sequedad en el intestino, manifestada con constipación o estreñimiento, y también la sequedad afecta la parte respiratoria porque se forman estas costritas en la nariz que dificultan la respiración. En cambio, cuando el clima no está tan seco, está más fluidificado como para no taparse tanto. Eh, el sentido que corresponde, por supuesto que se abre en la nariz, el pulmón, el sentido que corresponde es el olfato. Los cereales que se vinculan son el arroz integral, por supuesto, siempre lo que recomendamos es la quinoa. El miedo, como esto se relaciona con el apego, como ven aquí, las emociones y sentimientos, tristeza, depresión, apego y amor mal entendido, lleno de celos, de sentimientos de posesión, de condicionamiento y de miedo a perder. El miedo que corresponde al elemento fuego es el miedo a perder. A ver si se van acordando, después me pueden contar ustedes cuáles son los miedos que corresponden a cada uno de los nariz, piel, pulmón o todo el aparato respiratorio y sistema inmunológico, porque la piel también es una forma de defensa, la principal defensa que tenemos. Y bueno, las defensas del sistema inmunológico, los ganglios linfáticos y demás, están regidos también por el elemento metal y se ven afectados por la tristeza, por la depresión, por el apego, el amor malentendido. ¿Cómo ven? Por ejemplo, en mi especialidad, que es el cáncer, el apego, la depresión, el apego, recuerden que apego es todo deseo de cuya satisfacción hacemos depender nuestra felicidad. Tenemos que lograr que nuestra felicidad no dependa de nada y de nadie. Incluso cuando uno quiere aprender a amar con mayúsculas, tiene que aprender a practicar el desapego con mayúsculas, que no es lo mismo que el desapego con minúsculas, que linda con el desamor. Estamos hablando del desapego que siente una persona por su pareja, que demuestra verdadero amor al soltarlo, al liberarlo,
y a elegir que sea feliz, así sea que no esté al lado de uno. Si una pareja no puede ser feliz al lado de uno mismo, pero puede ser feliz al lado de otro, una muestra de amor, de soltarla, liberarla y priorizar que sea feliz, en lugar de priorizar que esté al lado mío, así sea que eso no la haga. ¿Entiendo la diferencia entre el desapego con mayúsculas, que es esto de lo que me estoy hablando, a diferencia del desapego con minúscula, que es el me resbala, el me importa poco, el linda con el desamor? Entonces, por eso también ese apego está relacionado con el miedo a perder. ¿Okay? Y las penas, tristezas que afectan a pulmón y intestino grueso se descargan con el llanto. ¿Okay? Por ejemplo, decía, mi especialidad, perdón, en mi especialidad del cáncer, eh, una de las causas que más frecuentemente vemos de cáncer de pulmón o de cáncer de laringe o de cualquier cáncer respiratorio, pero también de cáncer de colon, de intestino grueso, de cáncer de piel o de linfoma, de cáncer de los ganglios linfáticos, es justamente la pena, la tristeza y la depresión. Y por eso es tan importante aprender a llevar bien a la práctica la dieta del Che, porque por algo el séptimo libro que escribí lo titulé La dieta de la felicidad y la bioarmonización, porque es impresionante cómo lleva a nivel óptimo a la serotonina, tanto cerebral como intestinal, siendo la serotonina el mejor antidepresivo que existe. Por lo tanto, llevando bien a la práctica la dieta del Che, de a poco, muy probablemente, se puedan ir sacando los antidepresivos, pero no lo dejen de golpe y tiene que ser bajo la supervisión médica que le podamos dar. O se lo doy yo mismo o se lo da alguno de mis discípulos, o bien puede hacerlo algún psiquiatra, pero siempre que el psiquiatra esté convencido de que con esto se puede tener un efecto realmente muy bueno como antidepresivo, sin el riesgo de los antidepresivos comunes que terminan agotando los receptores a la serotonina y pueden terminar a la larga generando mayor depresión e incluso suicidio, por depender de los psicofármacos antidepresivos y y no corregir las causas. Ok, no se va con la dieta. Llevamos la serotonina a nivel óptimo por vía fisiológica, no farmacológica. En cambio, cuando esto se hace con medicamentos farmacológicos, es donde se terminan agotando los receptores a la serotonina y llevando una depresión que puede llegar a ser suicida. Por eso el Prozac y Fluoxetin, que antes lo conocían como la droga de la felicidad, ya no tuvieron cara para seguir llamándolo así por la cantidad de suicidios que terminaron provocando por agotamiento de los receptores de la serotonina. Eso nunca va a pasar con la dieta del Che, porque es fisiológico y no farmacológico el efecto antidepresivo que tiene, además de ser un fantástico efecto ansiolítico, donde desaparece el estrés, la ansiedad, la angustia, los miedos, el pánico, la fobia, y todo lo mediado por un exceso de ADN. Tabla comparativa de los elementos. El color, al fuego corresponde al rojo, a la madera corresponde al verde, al agua corresponde el azul y el negro, a la tierra el amarillo y al metal el blanco. La estación, para el fuego el verano, para la madera la primavera, para el agua el invierno, para la tierra la canícula, para el otoño canícula o principio y fin de cada estación, y para el otoño el elemento metal. El clima, que corresponde al fuego, o sea, al corazón, intestino, a la madera, hígado, vesícula biliar, lo que más se afecta es el viento, al agua, riñón, vejiga y los huesos, frío que te cala hasta los huesos, a la tierra sería la humedad, y al metal, la tierra de estómago azúcar, y al metal la sequedad. El sentido de los 5 sentidos: al fuego, corazón, intestino delgado, el tacto; a la madera, la visión, los ojos son la ventana del hígado; al agua, riñón, vejiga, la audición, la oreja tiene forma de riñón;
a la tierra, estómago, vaso, páncreas, el gusto, la boca, es la ventana del estómago, y el metal, pulmón, intestino grueso, piel, sistema inmunológico, la nariz y el olfato. Es la ventana del pulmón y el olfato es el sentido gustaval. El remedio que corresponde a la risa, perdón, el remedio que corresponde al elemento fuego, al corazón e intestino delgado, es la risa. La risa ayuda a mejorar el corazón e intestino delgado del elemento fuego. Acá le faltó anotar a Andrea, pero se los digo, anótenlo ustedes. A la madera, al hígado o vesícula biliar, que después lo vamos a ver en la segunda clase de hoy de elemento madera, vamos a hablar sobre estos aspectos también, más vinculados a lo psicológico, etc. ¿Qué es lo que permite descargar las broncas, ira, cólera y enojo que afectan al hígado y a la madera? Al hígado, al sistema biliar. El grito. El grito, gritar. Exactamente, el grito liberador. Grito, pero no gritarle a otra persona, sino gritar en medio del campo, en medio de la montaña, del río, de lo que sea, del mar, y también el grito que se da en una práctica, por ejemplo, de karate o de un arte marcial, de hacer con la mano, con el canto de la mano de alguna madera o cosas por el estilo, y pegan un flor de grito. ¿Sí? Ese es el grito sanador que ayuda a descargar la bronca, ira, cólera, etcétera, que afecta al hígado. ¿Y cuál era lo que correspondía al elemento metal? Al elemento metal, el llanto, que permite descargar pena, tristeza, depresión y apego. Y a ver si se acuerdan cuál era el remedio de la tierra, estómago, vaso, páncreas. El canto, cantar. Cantar canciones alegres. Como el tango cambalache versión positiva que tantas veces me habrán escuchado cantarlo, que lo habrán cantado conmigo, muchos de ustedes también. Cantar ayuda a mejorar estómago, vaso, páncreas, por lo tanto es una de las terapias que vamos a usar en casos de diabetes, en casos de SEDA, que es opuesto a la diabetes, parece el 80% de la población y el 95% de quienes tienen trastornos mentales. Las caídas del azúcar en la sangre por exceso de insulina. ¿Y qué es lo que corresponde al elemento agua? ¿Cuál es el remedio para mejorar de los riñones, de la vejiga, de los genitales internos, de los huesos, de las suprarrenales? ¿Me acuerdan? El gemido. Gemido. Exactamente, el gemido. Solo que les recomiendo que cuando giman cierren las puertas, no molesten al vecindario, no generen demasiada envidia. ¿Se acuerdan? Yo se lo dije tantas veces lo de cuando Harry conoció a Sally, que se puso a fingir un orgasmo. Sally Ya, ya tomaron precauciones. sí, en pleno restaurante se puso a fingir un orgasmo y la mujer de la mesa de al lado dice, eso, quiero que me traiga ese plato a mí. Bien. Bueno, la frutilla del postre. Hasta ahora hicimos un repasito de lo que habíamos visto en 5 elementos en general para que esté todo más claro. Pero la frutilla del postre es la transmutación de emociones negativas en positivas. Lo siguiente lo aplicamos, por ejemplo, la hidroterapia de colon en base a nuestro método Y y a un mapa que elaboramos de la ubicación de los 5 elementos en el colon. Y con esto potenciamos la limpieza específica del cuerpo, pero también del alma, con una gran desintoxicación emocional. Quienes formamos como técnicos en hidroterapia de colon Y deben memorizar esta meditación guiada o bien pueden, en lugar de memorizarla, usar el audio que les mandamos a ustedes como alumnos, pueden tener el audio y pueden llevarlo también
a cualquier gabinete, donde sea que vivan, tengan cualquier gabinete cercano de hidroterapia de colon Y. Vieron que se sumó hace poquito Inés, que tiene un centro que se llama Sacha Terapias en Pilar, pero también hay otros lugares, depende de dónde viva cada uno de ustedes, donde si no tuvieran la formación conmigo, igualmente pueden hacerlo, pero llévense con ustedes el, el, este, el audio de la colónica para escucharlo y hacer esa transmutación de emociones negativas y positivas que ahora vamos a ver. Quienes prefieren estar solos, o sea, quien sea que sea el terapeuta puede estar y hacerle el masaje en la zona del colon correspondiente. Pero eh, muchas personas prefieren, en cambio, estar solos cuando hacen una sesión de hidroterapia del colon. No está la gente acostumbrada a cagar en público, ¿vieron? Entonces, es lógico que prefieran, elijan estar solos, No. escuchando el audio que les hemos presentado o brindado a todos ustedes, que lo llevan en el celular y lo escuchan mientras están haciendo esa flor de limpieza de intestino y van a ver qué maravilloso, cómo les ayuda a limpiar también el alma y no solamente el cuerpo. Voy a hacer la sesión con un automasaje del colon mientras escuchan el audio con la guía que para esto grabamos, para no desaprovechar esta gran ventaja terapéutica que tiene la hidroterapia de colon C con respecto a otros sistemas que no trabajan tanto sobre el alma. Pueden estar a lo mejor más avanzados que nosotros en algunos aspectos, porque le agregan tal o cual cosa, le agregan ozono, tales hierbas, o bentonito, lo que sea. Eso son cosas secundarias que si se quiere se puede usar, y si no, no. Para mí lo más importante es el agua, una muy buena limpieza y trabajar también lo emocional. También el masaje en músculos paravertebrales. Podemos emplear esta técnica de transmutación de emociones negativas en positivas. También suelen ser maravillosos los resultados de aplicar esto al masaje en músculos paravertebrales, mientras el paciente realiza la misma meditación guiada por quien practica el masaje. ¿Se acuerdan de lo que siempre cuenta Lil Murga, la compañera de ustedes que tanta intervención suele tener en los grupos, que es madrina de unos cuantos de ustedes? ¿Qué cuenta que le pasó la vez que le hice el masaje Yen para vertebrales a Lil hace 25 años atrás? ¿Se acuerdan? Le desaparecieron los nódulos. Tenía 18 nódulos mamarios, 9 en la mama izquierda y 9 en la mama derecha. Y en 15 minutos más o menos, el tiempo que dura este masaje, 15, 20 minutos puede ser, le desaparecieron directamente los 18 nódulos. ¿Eso por qué? Porque tiene que ver con lo emocional, el diagnóstico desde la medicina china que se llama eh, estancamiento del ki, estancamiento de la energía, sobre todo del hígado, que se suele manifestar con nódulos y más frecuentemente en las manos. Son nódulos que no son cancerígenos, sino que son acúmulos de energía porque la energía vital no circula, queda bloqueada, queda estancada. Y queda estancada sobre todo por temas emocionales. Entonces, al poder hacer bien este ejercicio de transmutar emociones negativas en positivas, en el caso de ella, que lo hizo muy bien, le desaparecieron enseguida los 18 nódulos que tenía. ¿Entiende esto? Eh, Me acuerdo que una ex esposa mía, que era eh, médica acupunturista y se formó en acupuntura con un japonés que era como, no sé si séptimo o décimo dan en karate y demás, pero era un excelente maestro de acupuntura. Le hizo a ella la experiencia de con agujitas de acupuntura puestos en ciertos puntos, le giró las agujitas
hacia un sentido y le hizo palparse las mamas y se súper impactó de ella porque se sentía flor de nódulos en las mamas. Y le gira las agujitas para el otro lado, le desaparecen instantáneamente las mamas. ¿Se dan cuenta? Cómo también, así de esa manera, se puede mostrar cómo con los puntos de acupuntura y en tonificación o en sedación, depende de los puntos que sea, se puede o frenar, estancar la energía que termina formando nódulos o desbloquearla y liberar eso. Se puede hacer también, no solo con el masaje, sino también con acupuntura por alguien que sea realmente un maestro de acupuntura. Más de 30.000, no, ya son más de 40.000 las personas que experimentaron esta transmutación al comienzo de la meditación de la muerte y la vida. Y quizás, por también, a lo mejor, tengamos tiempo de poder hacerla hoy. ¿Gustaría hacer la meditación de la muerte y la vida hoy? Esto va como sorpresa. ¿Han hecho ustedes esta experiencia de la meditación de la muerte y la vida? No, no. ¿No? Algunos de ustedes supongo que sí, ¿o no? Bueno, Sí, Doc, sí, sí. más de 40.000 personas experimentaron esta transmutación al comienzo de la meditación de la muerte y la vida que se realiza al final de la conferencia titulada Aprender a alimentarnos, aprender a vivir, aprender a amar y aprender a morir, que es de las 2.600 conferencias que di en 165 ciudades de 9 países, la que con más frecuencia he llamado de esta forma, o sea, de todas esas 2.600 conferencias, eh, un alto porcentaje, no sé si la mitad o más, poco menos, pero se titulaban así, que es el mismo título que puse al octavo libro. Estamos muy cerca de largar ya preso, pero que he obsequiado ese libro a ustedes o pueden bajarlo, o sea, la versión anterior, la pueden bajar gratis de nuestra página web holísticamente.com. El título se llama Aprender a alimentarnos, aprender a vivir, aprender a amar y aprender a morir. El título del libro y de la conferencia donde hacíamos al comienzo siempre, o al final de esa conferencia, hacíamos esta meditación de la muerte y la vida. Y la primera parte de esa meditación justamente era la transmutación de emociones negativas en positivas eh, a través de, o sea, basadas en los 5 elementos, pero de una forma que permita que cuando la persona pasa al plano de la muerte, eh, quede liberada en lo posible de esas emociones negativas que se transmitan. Sí, Javier, ¿qué querías decir, manito? No, está cortado tu micrófono. Gracias. Lo del masaje paravертebral lo vamos a ver. Sí, les voy a mostrar el plan. En realidad, muchas de estas cosas las vamos a hacer en la práctica en julio, porque vieron que todos los meses hay una clase práctica. Y ahora, en estos primeros meses, el último sábado de cada mes, van a tener una clase de cocina. Pero hasta el mes de junio. Las 2 primeras las da Clara Aurora, las 2 siguientes la va a dar Pablo Armén. En julio la clase la va a dar, vamos a dar nosotros con Alejandra Gutiérrez sobre tratamientos naturales externos, pero también vamos a incluir la caminata Qigong, también vamos a incluir eh, la práctica del masaje Yen para ver. Ahora les voy a mostrar después el mapa de dónde se hace el masaje y cómo es exactamente la transmutación. Cómo se hace y cómo se guía. Puede ser que escuchemos ahora el audio de la colónica, si quieren también, pero lo importante es que aprendan cómo se hace esa transmutación, ya sea con el masaje, ya sea con la hidroterapia del colon, o también haciendo la práctica de la meditación de la muerte y la vida.
Los resultados de la meditación de la muerte y la vida, desintoxicación emocional en un alto porcentaje de los participantes les permitió desintoxicarse emocionalmente y reactivar plenamente el amor por la vida. Perderle el miedo a la muerte, perdiéndole el miedo a la muerte, sanando las heridas por las pérdidas de seres queridos porque se encuentran con los seres queridos en otro plano, les dicen todo lo que tienen que decir y escuchan todo lo que ellos tienen para decir. Reencontrar el sentido de la vida, reencontrándose el sentido de la vida si se lo hubiera perdido, lo cual es crucial para sanar las más supuestamente incurables enfermedades. Y crecer espiritualmente, aprovechando a full la vida para lo que fue dada, que es ni más ni menos que crecer espiritualmente. Ese para mí es el verdadero sentido de la vida. Pero ustedes piensan que es diferente, porque es otro el sentido de la vida, bien, adelante será lo que cada uno de ustedes considere que sea el verdadero sentido de la vida. La consigna de la transmutación es enviar las emociones negativas de cada elemento en la exhalación hacia una imaginaria hoguera. Cuando están con la colónica, parte se manda con la materia fecal hacia la cloaca, pero el remanente se manda con la exhalación hacia una imaginaria hoguera que visualizamos como que la maneja un alquimista a esa hoguera, y con la ayuda de ese alquimista y de la luz que corresponde al elemento que sea, transmutarla en su opuesto positivo e inspirar esto para direccionarlo a la zona del colon o de la columna, depende si es hidroterapia de colon o masaje de 100 paravertebrales, correspondiente, y a los órganos o vísceras allí representados, regidos por ese colon. ¿Se entendió cómo es la consigna? ¿Sí o no? ¿Entendió la consigna? Sí, sí, Sí. doctor. Sí. Paso a paso se exhalar, transmutar e inhalar. Se exhala hacia esa hoguera, con la ayuda del alquimista se ve cómo se transmuta y después se inhala la emoción positiva en la cual se transforma. Este proceso se aplica a cada uno de los 5 elementos utilizando el color específico de cada uno para potenciar la transformación emocional durante la sesión terapéutica. En el caso de este elemento tierra, lo vamos a ver conjuntamente con el elemento fuego. Entonces el color va a ser la combinación del rojo del elemento fuego con el amarillo del elemento tierra, va a ser color naranja. Pero los demás no, los demás se hacen dependientemente, no se hacen conjuntamente. El elemento agua. Este, ¿Por qué puse eh, la ubicación? Les voy a mostrar primero el mapa del colon. A ver, vamos a verlo. El mapa del colon, que debe estar acá. Si no está acá, está el otro que le voy a mostrar de... Acá está, ¿ves? Este es el mapa del colon que diseñé. Y piensen ustedes usando la lógica y el sentido común. Acá estamos ante una persona que está acostada en la camilla de la colónica, como en posición ginecológica, donde va alargando todo el líquido que va entrando, mientras va entrando lo va alargando, hacia, digamos, la cloaca que ahí, lógicamente, en esa zona donde lo va evacuando, va alargándose directamente hacia la bacha, donde va todo el desagüe, hacia la cloaca. Entonces, la persona está acostada hacia arriba y, por lo tanto, acá estamos viendo el lado izquierdo de la persona, lo estamos viendo del lado derecho, y el lado derecho lo estamos viendo del lado izquierdo. Por lo tanto,
¿Cuál es el recorrido que tiene la materia fecal? ¿Por dónde empieza? ¿Por el colon ascendente o por el colon descendente? Acuérdense que esto es el colon izquierdo, que acá lo vemos hacia la derecha, que desemboca en rectos sigmoides y va hacia el ano. Por lo tanto, Por el ascendente. Por el Ascendente. 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 Lado derecho. el recorrido, viéndolo como lo vemos aquí, es en el sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y cómo va el tiempo? ¿Del pasado al futuro o del futuro al pasado? Pasado al futuro. Del pasado al futuro. Exactamente. Por eso, de este lado, colon ascendente, tenemos a esta altura a los riñones. ¿Y cuál era la emoción que afectaba especialmente a los riñones? Miedo. ¿Miedos vinculados con qué va a ser? ¿Con el pasado o con el futuro? Si estamos Con el hablando de pasado. derecho. Como va en este sentido, por eso lo ubiqué por la lógica y el sentido común, en esta zona, que es donde está, justo aquí, atrás de esto, el destino del colon ascendente está el riñón derecho. Pero también en esta zona tenemos el ovario derecho. Más abajo y de este lado está el testículo, que la vida intrauterina está más arriba a la altura donde está el ovario. La vejiga también corresponde a este elemento, el oído, sobre todo derecho, la rodilla derecha y los huesos del lado derecho del cuerpo, y la suprarrenal derecha. Todo esto está vinculado con el elemento agua del lado derecho. ¿Me siguieron? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué van a notar? Sí, Los sí. miedos y las fobias vinculadas con el pasado. ¿En qué es lógico? ¿Cuál sería la versión positiva de los miedos y de las fobias? En valor, audacia, coraje, seguridad en sí mismo. Capacidad de vivir el aquí y ahora, ¿por qué? ¿Por qué vivir el aquí y ahora? Porque los miedos siempre tienen que ver con el pasado o con el futuro, nunca con el presente. Y también, ¿qué son los miedos? Sino falta de fe. Entonces, por eso es importante que la persona aprenda a vivir el aquí y el ahora para no dejar espacio para los miedos, que se llene de fe y de confianza plena en Dios, en la providencia, en el destino, con la íntima certeza de que nada malo les va a ocurrir a los seres queridos, que y a uno mismo, y que cualquier cosa que pueda parecer como mala, vista a la larga nos vamos a dar cuenta de que era para bien. 5 elementos y transmutación de. Si pueden apagar, por favor, el micrófono, les agradecería. ¿Quedó clarito cómo es el manejo para el tema del elemento agua del lado derecho? ¿Sí? Que lo van a Sí, hacer gracias. no solo en la hidroterapia del colon, sino que también lo van a hacer en el masaje Shen para vertebrales. Seguimos. Si la materia fecal va avanzando en este sentido, ¿con qué se va a encontrar? Con el ángulo hepático. Este ángulo es justo debajo de donde está el hígado, y por aquí pegadito a la vesícula biliar. Entonces, ¿qué elemento corresponde al hígado y la vesícula biliar? Elemento madera. Madera. ¿Esto en qué color transmutaba? El color Verde. del agua, ¿cuál era? Al elemento riñón y todo esto que Azul y vimos. negro. Azul Azul y negro. negro. Azul o negro. Bien, entonces lo vamos a mandar hacia la hoguera y con color azul lo transmutamos a esos miedos y demás. Y todo esto que decimos aquí, después se inspira y se direcciona a esta zona. Después seguimos. En el hígado, entonces en el ángulo hepático del colon, está justito debajo del hígado. Entonces tiene que la vesícula biliar que está pegada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A transmutar lo que corresponde al elemento madera. Al hígado, ¿cuáles eran las emociones que lo afectaban? Las La broncas, ira. los dolores, las culpas, la ira, la intolerancia, la irritabilidad, la impaciencia, la agresividad, la violencia, cólera, el enojo y la furia. ¿Sí? Todo eso
Y también, ¿qué miedo era el que correspondía al hígado? ¿Se acuerdan? El miedo a crecer. Todo eso lo vamos a transmutar. Los rencores y las culpas corresponden al pasado, nunca al presente ni al futuro. Por lo tanto, hay que transmutarlo en capacidad de perdonar, de perdonarse, de pedir perdón, y también en capacidad de vivir en aquí y el ahora, para no dejar espacio ni para culpas ni para rencores. Recuerden lo que siempre les digo, ¿no? Que si hoy por hoy, si alguno de ustedes siente culpa y el yo presente de ustedes no cometería los mismos errores que cometió el yo pasado por el cual sienten culpa, el yo presente es inocente, entonces estarían volviendo a equivocarse si atacan con culpas, con los palos de la culpa a un inocente que es el yo presente. Con el rencor pasa lo mismo puesto en otra persona. Eso después lo vamos a ampliar. Pero es una de las estrategias que tenemos dentro de la psicología del Che para que las personas puedan soltar, liberarse, vivir en aquel ahora y dejarse esa mochila de las culpas, de los rencores o de los miedos que también tienen que ver con el pasado, con el futuro y viviendo en aquel ahora. No dejamos espacio ni para culpas, ni para rencores, ni para todo lo que las patologías que generan culpas, rencores. Entonces, se transmuta en capacidad de perdonarse a sí mismo, en comprensión, en compasión, en tolerancia, en paciencia y en inofensivo. Y lo que tiene que ver con la vesícula biliar, que está ahí pegadito, ¿se acuerdan cuáles eran las manifestaciones negativas de la vesícula biliar? ¿El miedo a qué? El miedo a decidir. Si la vesícula biliar está muy yin, cuesta tomar decisiones, más tendencia a indecisión. Si está muy yang, suelen tomarse decisiones apresuradas en las cuales uno se puede arrepentir. ¿Y por dónde pasa el meridiano de acupuntura de la vesícula biliar? ¿Se acuerdan? Que se los conté cuando hablamos de vesícula biliar. Desde la zona cervical hacia los hombros. Y por lo tanto, esas personas que están mal de la vesícula biliar tienden a tener contracturas cervicales y tienden a poner todo sobre sus hombros, ¿ok? A sobrecargarse de responsabilidades. ¿Por qué? ¿Por miedo a qué? Por miedo a delegar, por creer que los demás no van a hacer las cosas suficientemente bien como las haría uno. O sea, hay que soltar, liberarse, no sobrecargarse de responsabilidades y empezar a confiar en que los demás también pueden hacer bien las cosas. ¿Ok? Si alguna vez se equivocan, nos ayudaremos, nos enseñaremos a hacerlo mejor. ¿Entendido? Entonces, esa indecisión o dificultad o tendencia a tomar decisiones apresuradas se va a transmutar en capacidad de decidir sabiamente y en forma oportuna. Y la sobrecarga de responsabilidades en capacidad de delegar y en confiar en que los demás van a poder hacer bien las cosas que quieren. Eso con luz color verde también, igual que para hígado, se transmuta en su opuesto positivo, que es capacidad de decidir sabiamente y en forma oportuna, capacidad de delegar y de... ¿Quedó claro? Entonces, riñón y todo lo que es elemento agua y lo que es elemento madera, hígado y vesícula biliar. ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Bueno, continuamos. Después pegadito, aquí arriba, ¿qué hay? A esta altura, más arriba del, digamos, ya en el tórax. Pulmón. Pulmón, exactamente, o sea, elemento metal. Sin llegar al centro estaríamos con el estómago. Pero acá, en este sector, ubiqué la representación en el colon, del mismo colon, porque el colon o intestino grueso corresponde al elemento metal, y también de los pulmones, el aparato respiratorio, la piel y el sistema inmunológico. ¿Y qué era lo que afectaba al aparato respiratorio, la piel y el sistema inmunológico? ¿Se acuerdan? La tristeza. Apego, pena, tristeza, depresión y amor mal entendido, lleno de celos,
sentimiento de posesión, condicionamiento y miedo a perder. ¿Cuál era el color que correspondía a este Blanco. elemento? Color blanco. Entonces mandamos todo esto hacia la hoguera, por un lado con la materia fecal hacia la cloaca, y el remanente con la aceleración hacia la hoguera del alquimista, para que con luz color blanco nos ayude a transmutar todo esto en alegría, felicidad, desapego, liberación y amor incondicional. Amor bien entendido, libre de celos, de sentimientos de posesión, de condicionamiento, por eso es incondicional, y de miedo a perder, que era el miedo que afectaba al elemento madera. ¿Cuál era el miedo que afectaba al elemento agua? ¿Se acuerdan? A los riñones, ¿cuál miedo era? Riñones, próstata, útero, Miedo a ovario. vivir mucho. Miedo de vivir. A vivir Miedo a vivir mucho Miedo a vivir tiempo. muchos años. una carga para los demás o ser un viejo cagado o vieja cagada que no se acuerda ni de cómo. Pero hay muchos otros miedos también que vamos a transmutar: miedo a la miseria, miedo a la soledad, al abandono, al desamparo, a no ser querido ni tenido en cuenta, miedo a volverse loco, miedo al cáncer, al Alzheimer, a las enfermedades en general, al sufrimiento, a la muerte, miedo a que le pase algo grave a los seres queridos. Todos esos miedos los vamos a mandar con la exhalación, la materia fecal hacia la placa, con la exhalación hacia la hoguera, y lo vamos a transmutar en lo que dijimos aquí: valor, audacia, coraje. Pero el miedo que correspondía al hígado, ¿cuál era? El miedo a crecer. Y el miedo que corresponde a la vesícula biliar, el miedo a Tomar Decidir. decisiones. decidir y delegar. También otra cosa que afecta a la vesícula biliar es la envidia propia o ajena. Entonces eso también lo tenemos que transmutar. Bien, y el miedo que corresponde al elemento metal, apegos, pena, tristeza, depresión, es miedo a, ¿con qué se vincula con el apego? Miedo a perder. El miedo a perder. exactamente. Perder. Bueno, y ahora vamos a el elemento tierra, que lo vamos a hacer conjuntamente con el elemento fuego. El elemento tierra lo ubiqué acá, justo debajo del estómago, a la altura del estómago, y en el ángulo esplénico, por algo se llama ángulo esplénico, porque aquí está el vaso se conoce como esplénico. Entonces, por eso, elemento tierra, para palpar acá con un dedo en el centro y acá con otros dedos de la mano en el ángulo esplénico, donde el colon empieza a bajar. Pero con los otros dedos que tienen en la mano o con la otra mano, van a palpar también a la vez la mitad entre estos dos puntos. Que esa mitad entre estos dos puntos va a estar justo debajo de ¿qué órgano? Corazón. Debajo de qué órgano está, del corazón, exactamente. Pues aquí ubiqué en el centro al corazón. Vamos a trabajar conjuntamente elemento tierra con elemento fuego, mandando con la exhalación hacia la hoguera las preocupaciones, el estrés, las dudas y la insatisfacción que afectan a estómago, vaso, páncreas, pero a la vez el estrés, la ansiedad, la angustia, la soberbia, la altanería, la crueldad, el hedonismo, la búsqueda patológica del placer, la charlatanería, el odio y la superficialidad. Todo eso afecta al corazón e intestino delgado. Y también el miedo a qué. El miedo que afecta al corazón e intestino delgado es el miedo a crear. crear. Por eso se bloquea la creatividad y es tan importante la creatividad para mejorar, o sea, hacer tareas creativas, artísticas, para mejorar el corazón, intestino delgado y también de otros órganos. Y con respecto al miedo que afecta a estómago, vaso, páncreas, ¿se acuerdan qué miedo era? Miedo a ser. Miedo a hacer, Actuar. Concretar. concretar con los pies. ¿Entendido? Entonces mandamos todo eso con la exhalación hacia la hoguera, conjuntamente con un color naranja, combinación del amarillo del elemento tierra con el rojo del elemento fuego. Vamos a transmutar todo esto en amor, paz, serenidad, tranquilidad,
la humildad, la soberbia, se transmuta en humildad, en sobriedad, la superficialidad y charlatanería en sobriedad, y en armonía para poder ir Poquito. el odio se transforma en amor, el estrés, la angustia en serenidad y calma. Y el miedo a crear en creatividad y el miedo a hacer, actuar y en concretar, capacidad de hacer, actuar y concretar con los pies. ¿Ok? Han logrado esta transmutación, se inspira todo eso para direccionarlo a la zona del colon que corresponde o a la zona de la espalda, que ahora vamos a ver qué corresponde. Tenemos riñón, ovario, testículo izquierdo, útero, próstata, vejiga, oído del lado izquierdo, rodilla y huesos del lado izquierdo y suprarrenal izquierda, que se relacionan con la zona del colon descendente. Por esta zona, más o menos a la altura de esta zona, está justamente el riñón izquierdo, por eso lo ubiqué aquí. Y eso tiene que ver con los miedos vinculados con En el futuro. que la materia fecal va en este sentido, dijimos, y el pasado va hacia el presente y al futuro. Entonces los miedos vinculados al futuro, que ya les dije, miedo a la soledad, al abandono, al desamparo, no ser querido ni tenido en cuenta, las enfermedades, al cáncer, al Alzheimer. Miedo a que deje de suceder algo positivo que está sucediendo hoy, pero siempre con el futuro, en este caso. Y también, por supuesto, el miedo a vivir muchos años, que es lo que más afecta al elemento agua, el miedo a ser un viejo gagá, una vieja gagá que no se acuerde ni cómo se llama, y con qué color va a transmutar y en qué. Color que corresponde al agua azul. ¿Ok? ¿Y en qué va a transmutar? En lo mismo que estaba expresado de coraje, seguridad en sí mismo, capacidad de la hora, fe y confianza plena en Dios, en la providencia, en el bien. Esto de hablar de Dios, hay que ver en qué lugar uno está, porque yo cuando recorrí 20 ciudades de España entre el 2008 y 2009, haciendo todos estos cursos y conferencias y atendiendo a tanta gente, que 18 de esas ciudades eran de Cataluña. Cataluña, por todo lo que pasó en la época de Franco y que la Iglesia Católica lo español de Franco, se la tomaron contra Dios. Entonces, muchos catalanes son ateos y anarquistas. Yo tengo sangre catalana, mi bisabuelo era catalán de Lérida. Yo fui a conocer la ciudad donde nació mi bisabuelo, que viene Esteves, viene de ahí, por eso Esteves con ese. Pero fíjense ustedes que me tocó, yo pues soy muy, muy creyente en Dios, sin que por eso me cierre a una determinada religión, sino que me abre el respeto a absolutamente todas las religiones. Me costaba no hablar de Dios, pero si hablaba de Dios tenía que bancarme que me tiren huevos podridos. Entonces tenía que hablar del campo unificado. Pero bueno, yo creo que ustedes no son ateos ni anarquistas y entonces puedo hablar de Dios sin que me tiren huevos podridos. ¿En lo cierto? Bueno, ¿qué es lo que pasa en el colon? Ya lo acabamos de ver. ¿Qué es lo que pasa en la espalda? Aquí lo tienen el mapa de la espalda. ¿Eh? En el masaje en paravertebrales, ¿por qué creen que ubiqué en la zona cervical a la vesícula biliar? Que por ahí pasa el meridiano de acupuntura de la vesícula biliar. ¿Y por qué ubiqué al corazón, intestino delgado, elemento fuego,
en la zona dorsal alta del lado izquierdo. Porque adelante de esa zona, ¿qué órgano está? El corazón. El corazón. Corazón. ¿Por qué ubiqué en la zona dorsal alta del lado derecho al pulmón, intestino grueso Pulmón. Los abdominal, pulmones. de esa zona que está el pulmón? Hay dos pulmones, pero de uno prevalece lo del corazón, del lado izquierdo, y del otro no está el corazón y prevalece fundamentalmente el pulmón y elementos mentales. ¿Por qué ubiqué en la zona dorsal baja del lado izquierdo estómago, vaso y páncreas? Porque adelante de la dorsal alta, dorsal baja del lado izquierdo, antes de que terminen las costillas, ¿qué órganos están? Vaso. El El vaso, vaso. Es el páncreas y el estómago. el vaso y el páncreas están en esa zona y en la zona central está el estómago. ¿Y por qué ubiqué del lado derecho, en la zona dorsal baja del lado derecho, al hígado, elemento madera? Porque en esa zona, adelante de esa zona, antes de que termine la costilla, en el hipocondrio derecho está el hígado. Perdón. ¿Y por qué ubiqué en la zona lumbar y lumbosacra, eh, lumbosacro coxígeo, a los riñones? Porque en esa zona lumbar es que están los riñones. El elemento agua. Sus principales exponentes son los riñones. ¿Y de qué lado era los miedos vinculados con el pasado del lado derecho? Y los Derecho. miedos vinculados con el futuro del El lado lado izquierdo. izquierdo. Cuando lo vemos así desde la espalda, también tenemos que mantener esa consigna. ¿Ok? La consigna que habíamos visto eh, del intestino reciente. Y se hace exactamente lo mismo. Se hace el masaje y se manda con la exhalación hacia la hoguera todas esas emociones negativas que vimos y se transmutan en su opuesto posible. ¿Qué les parece? Eh, Javier, manito, levantaste la manito. Sí, porque estaba observando que cuando habla del pasado, pues es la depresión, y cuando habla del futuro es la ansiedad. Entonces, al hacer la hidroterapia, remueve depresión y ansiedad. Pero por supuesto, se transmutan todas las emociones negativas. Pero, digamos, la depresión no siempre tiene que ver con el pasado. Este, la depresión sí puede tener que ver con el presente. Que hoy esté deprimida una persona. Pero los miedos siempre tienen que ver con el futuro o con el pasado. Las- los rencores y las culpas siempre tienen que ver con el pasado. Entonces, más que nada en esas eh, emociones negativas que tenemos que poner el acento en que la persona aprenda a vivir en aquí y ahora. Y los miedos en general, como les dije, son falta de fe. Por eso es tan importante llenarse de fe para que desaparezcan los miedos. ¿Ok? Y a Lao Tse le preguntaron qué significaba estar iluminado. Contestó, estar iluminado es cuando como, cuando duermo, cuando río. Si estoy en el aquí y el ahora, entonces estoy teniendo una de las características importantes, por lo menos, del estado de iluminación. Y si estoy teniendo una de las características importantes del estado de iluminación, es lógico que no deje espacio para los miedos, ni para los rencores, ni para las culpas, pero son incompatibles con el estado de iluminación. Y fíjense ustedes qué interesante también. A un maestro oriental le preguntaron qué le había proporcionado el estado de iluminación. Y contestó, antes de la iluminación tenía depresión.
Ahora sigo con la misma depresión, pero la diferencia es que ya no me molesta la depresión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a uno se le muere un hijo, es lógico que esté deprimido por la muerte de un hijo. Es lógico que esté triste, sin llegar al terrible extremo de querer acabar con su vida, ¿no? Que esto sería lo patológico. Pero, si una persona está en un estado de iluminación, comprende que la muerte no es la muerte de nadie. Deja de dramatizarla, la muerte, incluso la muerte de un hijo. Comprende que si sufre eternamente por la pérdida de un hijo, está demostrando que no lo ama. Está demostrando que es apego lo que quiere. ¿Cuál es la definición de apego? Apego es todo deseo de cuya satisfacción hago depender mi felicidad. Repito. Apego es todo deseo de cuya satisfacción hago depender mi felicidad. Buda decía, yo no soy budista, soy cristiano, pero coincido en esa afirmación de Buda, que el apego es la raíz de todo sufrimiento humano. Entonces, quieren dejar de sufrir, aprendan a desapegarse, pero no como un desapego con minúscula que les resbale, sino por la comprensión, por la elevación, por entender que todo lo que puede parecer negativo seguramente estará bien. Miren, los dos hechos más graves que me marcaron la vida a mí fueron la muerte de mi hermano de cáncer cuando él tenía 25 años y yo 18 años. El mismo día que yo estaba rendiendo la primera materia de medicina, anatomía, ese día, el 20 de diciembre de 1976, estaba muriendo mi hermano de cáncer. Y el otro gran episodio muy traumático en mi vida fue el suicidio de mi padre. Cuando yo tenía 24 años y me estaba a punto de recibir de médico, el mismo año que me recibí de médico, el mismo año que nació mi hija. Ese año se suicida mi padre y fue terrible todo lo que pasó. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero fue muy duro. Tuve que recogerlo hasta con la masa encefálica hasta el techo y un charco de sangre después de que vino la policía a hacer todo el peritaje que respondía, porque el muchacho que vino de la morgue judicial arrugó y lo tuve que hacer yo. Imagínense esos hechos tan fuertes que me marcaron tanto. Fueron, sin embargo, las dos grandes posibilidades que el destino puso en mi camino para que me haga médico y oncólogo y que esté ayudando a tantos miles de personas como he ayudado a que encuentren la posibilidad de sanarse de un cáncer, como no lo pude ayudar a mi hermano, porque en ese momento, con 18 años, no sabía todo lo que después fui aprendiendo. Entonces siento que cada persona con cáncer que ayudo es como que estoy ayudando a mi hermano. Con cada persona con depresión, con cada persona con trastornos psiquiátricos, con mi padre desarrolló una melancolía delirante, es una forma de psicosis. Por eso investigué tanto lo del SEDA, que es principal causa de enfermedades mentales. El 95% de los pacientes enfermos mentales tienen curvas de tolerancia a la glucosa patológica, por eso le dieron el premio a Nicotras en Bahía Blanca, que Nicotras era psiquiatra. Entonces, fíjense ustedes que las dos grandes desgracias de mi vida fueron los que me permitieron hacer los mayores aportes que humildemente pude hacer de la humanidad, tanto para cáncer como para enfermedades mentales. Y eso mismo que me pasó a mí, seguramente les puede pasar a ustedes. Cualquier cosa muy negativa que les pase, seguramente es para bien. En ese momento, si les duele mucho, no lo van a poder entender, pero a la larga, seguramente el destino les va a permitir ver claramente para qué, cuál fue el sentido de pasar esa situación dolorosa, para que puedan hacer algo trascendente seguramente para ustedes mismos y para la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Jorge. Sí, Sí, doctor, sí. doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces no vamos a hacer el audio de la colónica, se los puedo mandar para que lo hagan, porque ya más o menos debe haber quedado en claro.
pero sí vamos a hacer una meditación de la muerte y la vida, que nos lleva 25 minutos más o menos, que es justo el tiempo que tenemos para terminar. Así que les voy a pedir que todos apaguen los, los audios, que todos apaguen lo posible los celulares, eh, que se desconecten, que se sienten o se acuesten, escuchando bien esto, y que llamen a todos los seres queridos que tengan en la casa, donde sea, para que puedan aprovechar esto que vamos a hacer ahora, que es uno de los aportes más lindos que con el corazón en la mano les puedo brindar, la meditación de la muerte y la vida. Les anticipo que todos se van a morir dentro de un rato, pero no se preocupen porque van a resucitar mucho mejor que antes. ¿Ok? Como ya les dije, aquí van a poder eh, eh, transmutar emociones negativas en positivas en base a los 5 elementos, que es el tema que estamos viendo ahora, pero también van a poder reencontrarle el sentido a la vida, perderle el miedo a la muerte, perder el miedo al sufrimiento, tener en claro qué quieren vivir y para qué quieren vivir. ¿Okay? Se van a poder encontrar con los seres queridos que hayan partido, van a poder decir lo que no le hubieran dicho, y van a poder también escuchar lo que ellos tengan para decirle, y van a poder liberarlos, porque van a demostrar que es amor lo que sienten por ellos, no van a quedar con un sufrimiento eterno como muchos tienen. Van a poder cortar esa cadena que los deja prisioneros como fantasmas errantes por ver el sufrimiento eterno que puedan tener ustedes. Van a poder transmutar ese sufrimiento en desapego, en liberación, en amor verdadero y con mayúscula, y en felicidad para llenarlos de alegría, de felicidad, contagiarlos de esa energía que necesitan para llegar al fondo del túnel cuando merecen y necesitan llegar. Y después cuando vuelven, van a volver cargados de todo ese gran amor por la vida. Esto sería hermoso poder hacerlo todos juntos y terminar agarrándonos de las manos en un círculo y dejándonos llevar por la música. Imaginen que así va a ser. Aunque ustedes estén cada uno en su lugar y yo esté aquí, imagínense que estamos todos juntos. Bueno, entonces ubíquense por favor, cierren los ojitos, relájense, dejen el cuerpo como si estuviera muerto. Puede estar apoyado, pero la cabeza no tiene que colgar hacia atrás para no lastimarse, puede ser hacia adelante. O si no, acostados, si están en su casa, cómodos, bueno, que lo disfruten. La meditación guiada que a continuación vamos a hacer, yo la llamo la meditación de la muerte, pero porque nos sirve para perderle el miedo a la muerte, reactivar el amor por la vida, reencontrarle el sentido a la vida si se lo hubiéramos perdido, y sanar las heridas por las pérdidas de seres queridos. Vamos a relajarnos, estando sentados o estando acostados, sin nada sobre nuestras faldas, ponernos cómodamente, sin una postura determinada, que el cuerpo esté muy relajado como si estuviera muerto, prácticamente. Si cae la cabeza, que caiga hacia adelante para no lastimar el cuello, que no caiga hacia atrás. Vamos a respirar lenta y profundamente, inflando el ombligo, soltando el aire
e inspirándolo siempre por la nariz, con la lengua pegada sobre el paladar. Vamos viendo cómo se van relajando nuestros hombros y nuestra mandíbula. Vamos a ir soltando todas las tensiones y todos los pensamientos, sentimientos y emociones negativas que tengamos a través de la nariz, mandándolas con la exhalación hacia una imaginaria hoguera que pondremos adelante nuestro. Vamos a mandar con la exhalación todo eso negativo y con ayuda del alquimista que maneja esa hoguera o fogata, ese fuego, vamos a transmutar todo esto negativo en su opuesto positivo que después vamos a inspirar para direccionarlo hacia la zona de nuestro cuerpo y de nuestro alma que lo requiera. Vamos a mandar entonces ahora todos los miedos, todas las fobias que afectan especialmente al elemento agua, a nuestros riñones, suprarrenales, a nuestros oídos, a nuestra vejiga, a nuestros huesos y a nuestros genitales internos. Mandamos esos miedos entonces con la exhalación a la hoguera y en la hoguera con ayuda del alquimista los vamos a transmutar en valor, audacia, seguridad en nosotros mismos y capacidad de vivir el aquí y el ahora. Esto, una vez lograda la transmutación, lo vamos a inspirar y vamos a direccionarlo hacia nuestro elemento agua, hacia nuestros riñones y hacia todo lo vinculado al elemento agua que acabamos de mencionar. Ahora, a continuación, vamos a liberar todo lo vinculado con el elemento madera, o sea, el hígado, la vesícula biliar, los ojos, los tendones musculares, las partes blandas de las articulaciones, las uñas y los genitales externos. Los vamos a liberar mandando con la exhalación hacia la hoguera todas las broncas, rencores, culpas, ira, cólera, enojo, irritabilidad, todo lo que sea impaciencia, intolerancia, agresividad y violencia. Vamos a mandarlo hacia la hoguera y con ayuda del alquimista en la hoguera transmutar todo esto en comprensión, compasión, en capacidad de perdonar a los demás y de perdonarnos a nosotros mismos, en paciencia, en tolerancia y en inofensividad. Y una vez lograda la transmutación de esto, vamos a inspirarlo para sanar el hígado y todo lo vinculado con las 605 funciones del hígado y todos los órganos que corresponden al elemento madera que mencionamos recién. Y luego vamos a liberar a todo lo vinculado al elemento fuego, corazón e intestino delgado, y al elemento tierra, estómago, vaso, páncreas, mandando con la exhalación hacia la hoguera el estrés, las preocupaciones, también la ansiedad, la angustia, el odio, la crueldad, la superficialidad, charlatanería, chabacanería, hedonismo, la búsqueda patológica del placer, y también todo lo que tenga que ver con la soberbia y la altanería. Esto lo vamos a transmutar en amor verdadero, ternura, paz, armonía, serenidad, tranquilidad, humildad y sobriedad. Esto ahora, una vez lograda la transmutación, lo inspiramos para sanar todo lo vinculado al elemento fuego y al elemento tierra. Y por último, vamos a liberar al pulmón y al intestino grueso, al elemento metal, a la piel y al sistema inmunológico, de todas las penas, tristezas, depresión, apego, desasosiego,
Y todo esto lo vamos, y ese amor también que no es verdadero, ese amor lleno de celos, de condicionamientos, de miedo a perder, también lo vamos a liberar. Y en la hoguera, con ayuda del alquimista, vamos a transmutar todo esto en amor verdadero, en amor incondicional, amor con mayúsculas. También en desapego, en liberación, en felicidad y en alegría, que una vez lograda esta transmutación nos vamos a inspirar para sanar todo lo vinculado al elemento metal, pulmón, intestino grueso, piel y sistema inmunológico, y atado todas las partes de nuestro cuerpo que necesiten de ese desapego, de esa liberación y de ese amor verdadero para sanarse. Y así, en este estado de mayor paz, armonía y desintoxicación emocional, vamos a vernos a nosotros mismos como en una pantalla, caminando sobre las nubes y envueltos en una maravillosa luz blanca que nos hace sentir como jamás en la vida nos habíamos sentido hasta ahora. Y escoltados por este coro de ángeles que sentimos que nos acompaña, vamos caminando hacia el lugar desde donde vemos que proviene esa luz blanca que tan bien nos hace sentir. Y en la medida que nos acercamos nos damos cuenta de que se trata de un túnel. Entramos en ese túnel y nos damos cuenta de que no es otra cosa que la muerte, tal como la han descrito, con la luz blanca y con el túnel, aquellos que tuvieron muerte clínica y tuvieron la oportunidad de estar aquí y luego volver al plano de la vida. No me angustia ni me desespera darme cuenta de que me acabo de morir. No me angustia ni me desespera porque veo que la muerte no es un castigo como me habían hecho creer para que no metiera los dedos en el enchufe cuando era niño, o para que no me caiga en un precipicio, y por ese miedo a la muerte o al sufrimiento no había podido disfrutar plenamente de la vida. Ahora me doy cuenta que no tiene sentido tenerle miedo a la muerte, pero a la vez veo que la muerte es tranquila, es serena, aquí no hay tantos problemas, ni insatisfacciones, ni sinsabores, pero en realidad tengo mis dudas de si es tan disfrutable como parece este estado. Y para poder sacarme estas dudas, me permito hacer un raconto de todo lo que ha sido mi vida hasta ahora, poniendo el acento en todas las cosas que siempre quise ser o hacer en la vida, pero no me permití, o no me permitieron, o no junté las fuerzas para vencer las resistencias que me impedían ser o hacer aquello que tanto me hubiera gustado ser o hacer. Y especialmente voy a registrar en este listado aquellas cosas trascendentes, aquellas cosas que desde aquí, desde esta perspectiva, veo claramente como el sentido de la vida, como el rol en la vida, la misión en la vida, o sea, el crecer espiritualmente. Dejo un espacio entonces, dejo un tiempo para anotar en este listado aquellas cosas realmente trascendentes que tanto me hubiera gustado ser o hacer en la vida.
voy concluyendo de a poco este listado de cosas trascendentes que me hubiera gustado ser o hacer en esta vida, pero en realidad lo dejo abierto para completarlo en cualquier momento en el que se me ocurra algo trascendente que me gustaría ser o hacer. Pero me doy cuenta que aunque la muerte no sea algo para tenerle miedo, aunque no haya aquí problemas ni sinsabores, y que la vida en cambio sí nos puede presentar problemas, disgustos, sinsabores, no me da ganas de morirme ahora. Siento que este es tiempo de vivir. Siento que realmente necesito de mi cuerpo y de la vida para poder concretar esas cosas trascendentes que en el plano de la vida sí podría concretar, trascendiendo esas dificultades, trascendiendo esos golpes, esos problemas o sinsabores, fortaleciéndome para eso. Entonces, ya sin miedo a la muerte, y porque sé que tengo mucho para hacer todavía en el plano de la vida, le pido a Dios, al destino, a la totalidad, al campo unificado, como sea que lo quiera llamar, con todas las fuerzas y devoción que dispongo, que me conceda el milagro de volver a la vida, comprometiéndome a que si así lo hiciera, cuidaría a partir de ahora mi cuerpo, con una buena alimentación, con buenos hábitos, con buena forma de vida, como un maravilloso vehículo que me puede permitir lograr llegar a concretar esos objetivos que me he planteado en este listado. Entonces me quedo a la espera de la respuesta de Dios o de la totalidad a este pedido que desde lo más profundo de mi ser y con tanta fuerza le estoy pidiendo. Y mientras espero la respuesta a este pedido, noto que esta revalorización de la vida que he hecho ha producido un cambio aquí en el túnel a donde estoy, y que de puertas laterales cercanas a donde estoy, que se abren en este momento, veo que emergen unos seres luminosos que se van acercando hacia mí cada vez más rápidamente, con los brazos abiertos como para abrazarme, y es muy grande la emoción que siento al darme cuenta de que se trata ni más ni menos que de mis seres queridos que habían partido, mis seres queridos que habían muerto, y que estaban en este plano casi como esperándome. Y en un inmenso abrazo que nos damos, llenos de emoción hasta las lágrimas, llenos de amor y de alegría por el reencuentro, nos miramos y nos decimos todas las cosas que no nos dijimos en su momento, las que ellos no llegaron a decirme a mí y las que yo no llegué a decirles a ellos en su momento. Y entre otras cosas escucho que me dicen, que me piden, que me ruegan encarecidamente que los libere, que cambie mi forma de amarlos, que los ame de la forma en la que ellos necesitan ser amados y no de la forma en la que yo los amaba hasta ahora, con apego, con sufrimiento, sin fin por su partida. Me dicen que ese apego es como una cadena para ellos, que los ata, que les impide llegar al fondo del túnel, donde merecen y necesitan llegar para integrarse con la totalidad, con la luz, de la cual todos venimos y a la cual todos alguna vez regresaremos. Me ruegan que corte esa cadena y que me comprometa a amarlos a partir de ahora con mayúsculas, sin apego,
y por lo tanto sin sufrimiento por su partida, que me comprometa a ser feliz, aunque ellos no estén a mi lado, si Dios me concede el milagro de volver a la vida. Y que les pida esto también al resto de seres queridos que quedaron en el plano de la tierra, en el plano de la vida. Yo comprendo lo que me quieren decir y comprendo lo equivocado que estaba en la forma de amarlos, con sufrimiento y sin felicidad. Y entonces decido ya mismo cortar esa cadena. Decido ya mismo desapegarme, liberarlos y darles a través de mi felicidad toda la energía que necesiten para poder llegar al fondo del túnel, a donde merecen y necesitan llegar. Muy felices por mi decisión, por haberlos entendido. Se los ve mucho más radiantes, más llenos de energía. Y antes de irse, me hacen un último pedido. Me dicen que trate de poner también en el listado de cosas trascendentes que me anoté alguna cosa de las trascendentes que ellos también les hubiera gustado ser o hacer, pero no tuvieron tiempo en su vida para concretarlas. Y que intente por lo menos concretarlas, alguna de estas, en nombre de ellos, que los haría doblemente felices. Entonces, al comprometerme yo a hacer todo lo que esté a mi alcance para satisfacer también este pedido, llenos de luz, llenos de felicidad y de alegría, me dan un último abrazo, se despiden de mí y se van alejando hacia el fondo del túnel saludándome. Y yo me quedo saludándolos llenos de amor y de alegría, incluso por verlos felices a ellos y por yo también ser feliz al liberarme y al liberarlos, y por haber aprendido a amar con mayúsculas, con todo lo que esto significa en la evolución espiritual para mí. Ojalá todos pudieran lograrlo, amar sin apego. Voy viendo este espectáculo maravilloso de su integración al fondo del túnel, y luego de que termina este hermoso espectáculo, vuelvo mis ojos a Dios, a la totalidad, al destino, al campo unificado. Le pido nuevamente, pero ahora con doble fuerzas y doble convicción, por mis propios motivos y también por los motivos que ellos me pidieron, que ellos tenían. Le pido con doble fuerzas que me conceda el milagro para volver a la vida, porque esta vez realmente sí la voy a valorar, esta vez realmente sí voy a aprovechar esta maravillosa oportunidad para crecer espiritualmente, que es lo realmente trascendente, en lugar de gastar tantas energías corriendo atrás del dinero, del prestigio, del poder, de la fama y de todas las superficialidades del ego. No voy a perder tanto tiempo en esas cosas y voy a poner fundamentalmente mi atención en lo verdaderamente trascendente, o sea, en crecer espiritualmente. Y es muy grande mi emoción cuando veo que Dios me concede ese milagro. Me concede el milagro de volver a la vida. Entonces, con esta emoción y esta alegría y esta gratitud por volver a la vida, me despido de la muerte hasta dentro de un tiempo, hasta cuando venga ya sin
tantas asignaturas pendientes a poder disfrutar de esta paz, de esta armonía, de esta serenidad. Pero ahora es tiempo de vivir. Y entonces voy entrando con toda energía, con toda fuerza, con todo amor en mi cuerpo nuevamente. Y veo cómo se expanden mis pulmones. Veo cómo late fuerte mi corazón, cómo corre caliente la sangre por mis venas, cómo me lleno de felicidad, cómo me lleno de vitalidad. Y ese amor que siento renovadísimo por mí y por la vida, que se refuerza porque ahora tengo muy en claro para qué quiero vivir. Lo voy haciendo extensivo, primero a mi propio cuerpo, acariciándome las manos, acariciándome el rostro, y después reconociendo todo mi cuerpo como un bebé que ha vuelto a nacer, que se encuentra con este maravilloso mundo que lo recibe, con este maravilloso cuerpo tan perfecto, aunque a veces no lo parezca. Y abro mis ojos y hago extensivo este amor que siento por mí, por mi cuerpo y por la vida, a todos los seres que pudieran estar compartiendo conmigo esta experiencia. Si estoy con alguien, tomaré de las manos a esas personas formando un círculo. Y si estoy solo, me abrazaré conmigo mismo, pero también, de una forma o de otra, mandaré todo este amor, toda esta luz a todos los seres que habitan este planeta, incluso a los que le hacen daño al planeta, para que se llenen de luz y dejen de destruirlo, acordándonos de ellos, de sus hijos y de todos los que habitamos este planeta. Nos dejamos llevar por la música, nos dejamos llevar por este renovadísimo amor por la vida. ¿Y qué tal? ¿Qué ha pasado con ustedes? Lindo. Hermoso fue, doctor. Muy emocionante, dice Mabel. Muy bueno, muy bueno. Hermoso. De verdad, precioso todo. Es un viaje precioso. Muy relajante, Muy linda la muy música. relajante. Gracias, doctor. ¿Alguien más quiere decir algo de lo que sintió? Emocionante. Mabel la habías hecho en el Congreso, pero siempre es bueno repetirlo. Bien. Sí, esta meditación la han hecho ya cerca de 40.000 personas y a muchos les ha cambiado la vida. Para bien, esperemos que muchos de ustedes también lo, lo puedan así capitalizar.
¿Pudieron encontrarse con los seres queridos que partieron? Hace mucho bien. Sí, sí, me encontré con mis seres queridos, sí. ¿Te encontraste con tus seres queridos? Fue muy bonito encontrarlos y sentirlos, porque estaban ahí. ¿Pudiste escuchar lo que tenían para decirte? Sí, y también esto de despedirlos con amor, ¿no? Y sin sufrimiento. Bien. Bueno, muy bien. Me alegro entonces que a todos les haya hecho bien. Y terminamos aquí entonces con la clase de primer año. Y enseguida nomás empezamos con la de segundo año. ¿Ok? Bueno, Bueno, gracias, gracias. quédense los que quieran quedarse Gracias, a la de segundo gracias. año. Los que quieran quedarse a la de segundo año están invitados. Muchas, ¿Ok? muchas gracias. El Gracias. próximo miércoles, la semana que viene, va a ser el examen de segundo año. Así que también podrán quedarse para poder aprender en síntesis lo que enseñé en estos meses. Bueno, muy bien, entonces, un abrazo para los que se tengan que ir. Gracias, Un, doctor. un Muchísimas abrazo, un abrazo. Cortamos 2 minutitos y enseguida arrancamos con segundo año.